Hola, buenos días, tardes, noches y lo que se apetezca. Hoy les vamos a hablar sobre las primeras manifestaciones literarias, explorando las civilizaciones antiguas, la literatura grecolatina y la literatura medieval. Estas obras sentaron las bases de gran parte de la literatura que conocemos hoy en día. Exacto. Vamos a empezar con las civilizaciones antiguas, que fueron las primeras en desarrollar formas de escritura. Estas primeras manifestaciones literarias no solo fueron fundamentales para la cultura de su tiempo, sino que han dejado una huella imborrable que aún resuena en la literatura contemporánea. Comenzamos con Mesopotamia, que se considera una de las primeras civilizaciones en desarrollar la escritura. La escritura cuneiforme se utilizaba principalmente para registrar eventos y leyes. Esta civilización produjo textos religiosos y épicos, como la famosa Epopeya de Gilgamesh, que es uno de los relatos más antiguos que conocemos. Además, en Mesopotamia también se destaca el Código de Hammurabi, que es una de las primeras leyes escritas de la historia. Es un claro ejemplo de cómo la literatura no solo tenía un fin artístico, sino también práctico y jurídico. Pasemos ahora a Egipto, cuya escritura jeroglífica nos deja una vasta colección de textos funerarios y religiosos. Los egipcios tenían una fuerte relación con lo divino, y su literatura refleja esto. Ejemplos como el libro de los muertos y los himnos a los dioses nos muestran la profunda espiritualidad de esta civilización. No olvidemos los géneros literarios en Egipto, religiosos, líricos y sapienciales. La poesía egipcia, por ejemplo, buscaba transmitir sabiduría y respeto por las fuerzas divinas, lo que también se refleja en sus himnos y oraciones. En la civilización hebrea, la escritura alfabética fue clave. La literatura hebrea está marcada por un enfoque moral y religioso, con textos como la Biblia, que sigue siendo una de las obras literarias más influyentes de la humanidad. También destacan los salmos y los proverbios, que tienen un tono sapiencial y épico. La literatura hebrea no solo refleja la historia de este pueblo, sino también sus principios morales y espirituales. Y ahora hablemos un poco sobre China, que tiene una de las tradiciones literarias más antiguas. Los textos chinos escritos en ideogramas incluyen obras filosóficas y poéticas como el Tao Te Ching de Lao Tse y los Anacletos de Confucio. Sí, los filósofos chinos, a través de estos textos, propusieron visiones sobre la ética, el gobierno y la naturaleza humana, los cuales siguen siendo estudiados hasta el día de hoy. Pasemos a la literatura grecolatina, que tiene una gran influencia en la cultura occidental en Grecia. La mitología jugó un papel esencial y los textos épicos como la Ilíada y la Odisea de Homero son los más representativos. Estos relatos no solo nos cuentan historias de guerra y aventuras, sino que también exploran la naturaleza humana a través de los dioses y héroes. Y no olvidemos a Cicerón y Séneca. Ellos también contribuyeron significativamente a la oratoria y la filosofía. La literatura romana se centraba tanto en lo épico y lo dramático como en lo histórico y lo filosófico, estableciendo así una sólida base para el desarrollo literario posterior. Ahora llegamos a la literatura medieval, un periodo marcado por una fuerte influencia religiosa. En esta época, la literatura se escribía mayormente en latín, pero también comenzó a desarrollarse en las lenguas vernáculas, lo que permitió una mayor difusión de las obras. En este periodo, los géneros más destacados fueron la épica, con obras como El Cantar de Mio Cid, que narran las gestas heroicas de los caballeros medievales. Este poema refleja no solo la valentía de los héroes, sino también los valores de la época como el honor y la lealtad. Como hemos visto, las primeras manifestaciones literarias no solo fueron el reflejo de sus respectivas civilizaciones, sino que también dejaron una huella profunda en la literatura posterior. Las epopeyas griegas, las tragedias y la literatura medieval contribuyeron a la narrativa, el teatro y los géneros caballerescos que siguen presentes en la literatura moderna. Así es, cada una de estas civilizaciones nos ha legado géneros, estilos y temas que aún seguimos utilizando en la actualidad. La influencia de obras como la Ilíada, la Eneida o el Cantar de Mio Cid sigue viva, y esas raíces continúan nutriendo la literatura contemporánea. Y
Y eso es todo por nuestra parte. Esperamos que esta presentación les haya dado una visión clara de cómo las primeras manifestaciones literarias han influido en la literatura actual. Gracias por su atención.